Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta conferencia comenzará a grabarse. El escenario es tuyo. Muy buenas noches. Gracias, doctor Campos, por la presentación. Para mí es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy y tener la dicha de presentarle mi trabajo de investigación para optar por el título de nefrología. Como mencionó el doctor Campos, vamos a presentar dos personas y la charla que me compete a mí tiene por título la evaluación del deterioro cognitivo en los pacientes que reciben hemodiálisis de mantenimiento del Hospital Salvador Bienvenido Gautier en el periodo septiembre-diciembre del 2020. Como asesor oficial tuve el doctor Alberto Flores conmigo. Entonces, antes de empezar de lleno a hablarles sobre el proyecto de investigación, yo creo que es pertinente que discutamos algunos términos que vamos a usar a lo largo de la presentación, que al ser la cognición un poquito algo abstracto, se nota mucha confusión a lo largo de la literatura. Empecemos por la palabra cognición, que viene del latín cognoscer, que se trata de la facultad del ser humano para procesar la información que le permiten llevar a cabo cualquier tarea a partir de la percepción, el conocimiento adquirido, entiéndase las experiencias, y las características subjetivas que permiten valorar la información, entiéndase los sentidos. A partir de entonces podemos decir que una disfunción cognitiva se refiere a un déficit combinado de procesos cerebrales que va a afectar el aprendizaje, la memoria y el procesamiento sensorial. Entre esta disfunción cognitiva se encuentra también lo que es el deterioro cognitivo leve hasta lo que es demencia. Este término también suele ser usado de manera indistinta o indiferenciada en la literatura con lo que es el deterioro cognitivo, y este se diferencia en realidad en que abarca todas las demencias, incluyendo la demencia vascular, la enfermedad de Alzheimer, el delirio, los estados confuncionales y el deterioro cognitivo leve. Respecto a este deterioro cognitivo leve, es importante destacar que es un estado de riesgo o de pródromo a la demencia o al estado del Alzheimer. Y que más del 90% de los pacientes que tienen deterioro cognitivo no van a progresar a demencia, y de ese más del 90%, alrededor de 14% a 44% pueden recuperar totalmente la función cognitiva. El DSM-5 trata este deterioro cognitivo leve o lo nombra como un trastorno neurocognitivo leve, y a la demencia como un trastorno neurocognitivo mayor. Este diagnóstico generalmente se basa en síntomas que son observados por tercera persona. Puede ser el cuidador, puede ser los familiares, ancianos que están en asilos, los que están en los asilos con ellos, o también el mismo médico que trata el individuo. Y el diagnóstico se basa en el deterioro subjetivo de la memoria, el deterioro de la memoria en pruebas neuropsicológicas, funcionamiento diario que va a estar intacto. Entiéndase que los pacientes con deterioro cognitivo, a diferencia de los que tienen demencia, que es irreversible, ellos mantienen unas actividades diarias que son de manera independiente y no dependen de nadie para realizarlas. Y por supuesto, aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo leve deben tener la ausencia de demencia. Hay otros términos que debemos destacar en cuanto a los dominios. Por ejemplo, el dominio de atención o las funciones cognitivas sería el dominio cognitivo involucrado en la selección de información específica dentro de un canal sensorial, ignorando todos los demás datos. La memoria sería el dominio cognitivo involucrado en el registro y la recuperación de información, existiendo diferentes tipos de memoria, como ya sabemos, tanto explícita como para las historias, las palabras, la implícita para las acciones, la de trabajo de a corto, a mediano y largo plazo. En cuanto a las habilidades lingüísticas, se refiere al dominio cognitivo que se ocupa de la repetición, de la comprensión y de producir palabras, oraciones o lenguaje. La habilidad visoespacial se refiere al dominio cognitivo que se ocupa del análisis de la información visual, el reconocimiento de imágenes y la reproducción de dibujos. Y las funciones ejecutivas ya constituye un constructo psicológico que indica varios procesos mentales necesarios para el comportamiento dirigido a un objetivo. Hay muchos términos que se utilizan con funciones ejecutivas, como son la atención, el razonamiento, la planificación, la atención, el lenguaje, y el término de función ejecutiva deriva de individuos que tenían un daño en el lóbulo frontal, pero mostraban el lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento normal en tareas específicas, pero en tareas cotidianas estos estaban desorganizados, estaban mal planificados, inclusive sus recursos cognitivos, por así decirlo, estaban mal coordinados,
Y por eso se les llama a estos pacientes que tenían una disfunción ejecutiva. Teniendo esto en mente, es lógico pensar que el deterioro cognitivo, la función cognitiva en general, ha sido aspecto de estudio en los pacientes con enfermedad renal crónica en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Y cabe destacar que es tan importante el deterioro cognitivo en la enfermedad renal crónica, que la enfermedad renal crónica de por sí está siendo considerada como un factor de riesgo fuerte para lo que es el deterioro cognitivo y la demencia, tan fuerte que está por encima de los factores genéticos, pero se encuentra por debajo de lo que es el evento cerebrovascular. Como este ha sido objeto de estudio a lo largo de los años, se ha demostrado que hay una alta prevalencia de deterioro cognitivo o de bajo rendimiento cognitivo en los pacientes de hemodiálisis. Y cabe destacar, por ejemplo, en estos dos estudios de lo que les puse en pantalla, que, por ejemplo, en el PEI colaboradores demostraron que había una alta prevalencia en los pacientes de hemodiálisis. Y esta alta prevalencia, ellos tomaron 64 pacientes de hemodiálisis y lo compararon con 54 pacientes de la población en general y encontraron que la prevalencia de deterioro cognitivo era de un 60% en comparación con la población general. El siguiente grupo de Witten y sus colaboradores lo que evaluaron fue que no solamente estaban las comorbilidades que vieron en el grupo anterior, perdón, que ellos evaluaron y vieron que estaba relacionado con la edad, estaba relacionado también con la tasa de filtración glomerular, con la presión arterial, la escolaridad. Estos determinaron que había en el segundo grupo múltiples déficits simultáneos que estaban alterados. No solamente se podía ver la función motora alterada, el lenguaje, la memoria, y hasta se podía ver alterado lo que era la atención. Entonces, de manera múltiple, un paciente podría presentar afectación de varios dominios cognitivos. En eso también se vio que la función ejecutiva estaba altamente afectada, y en estos estudios que vemos a continuación, Sanak y sus colaboradores determinaron que había una afección cognitiva de los pacientes que presentaban enfermedad renal y que estaban en hemodiálisis, y lo asociaron con factores de riesgo vascular y la enfermedad vascular. Este grupo de trabajo de Drew y su equipo de trabajo en realidad son lo que a lo largo de la literatura se han enfocado más en el deterioro cognitivo de los pacientes en hemodiálisis. Hay numerosos artículos por ese equipo de investigadores, y en este particular que yo le pongo aquí, ellos determinaron que por cada puntuación mejor en la función ejecutiva, los pacientes que tenían, los pacientes de hemodiálisis estaba asociado con un 35% de mejoría en la mortalidad. Ya Samit, el grupo de Samit, lo que evaluó fue que las diferentes etapas de enfermedad renal crónica y los dominios afectados, encontrando que la función ejecutiva generalmente se deterioraba antes que la memoria y antes que la capacidad global en los diferentes individuos. Siguiendo en esta pauta, se vio que la enfermedad cerebrovascular era el principal contribuyente al riesgo excesivo de deterioro cognitivo, y estos estaban, por supuesto, asociados a un peor rendimiento cognitivo, mientras que en el estudio CRIC se valoró la tasa de filtración glomerular, y en esta se encontró que una tasa de filtración glomerular menor de 30 estaba asociado a un deterioro cognitivo en un 47% en comparación con aquellos pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular mayor de 30. Respecto a la tasa de filtración glomerular, nuevamente el equipo de Drew lo valoró y encontró que no solamente había una relación con la tasa de filtración glomerular, sino también con la albuminuria, con el evento cerebrovascular, así como la depresión, los trastornos del sueño, la anemia y la polifarmacia, involucrados en la fisiopatología de esta enfermedad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Respecto a la tasa de filtración glomerular, es importante destacar, el año pasado en un artículo del Journal de la Asociación de Nefrología Americana, salió este artículo que determinó que la tasa de filtración glomerular, como puede ser multifactorial en la disminución de esta, no es prudente asociar una medición de la tasa de filtración glomerular
con el deterioro cognitivo, sino que es conveniente evaluar la tasa de filtración glomerular en el tiempo, y si se encuentra esta disminuida en el tiempo, entonces podríamos decir que podría añadir información sobre la predicción del riesgo de demencia. El equipo de Drew, también el año pasado, como vieron que el deterioro cognitivo es algo que es altamente prevalente en la enfermedad de hemodiálisis, en la población en hemodiálisis, ellos dijeron, bueno, tenemos que tener alguna prueba para hacer el screening en los pacientes de hemodiálisis. Y ellos tomaron el Mini-Mental, tomaron el test de Montreal o el MoCA-Test, tomaron el Mini-COP en 50 pacientes de hemodiálisis que ya tenían hechos la evaluación cognitiva con neuroimágenes. Y ellos determinaron que los mejores test para evaluar el deterioro cognitivo eran el Mini-Mental y el test de Montreal. Sin embargo, al evaluarlos los dos, pudieron observar que el Mini-Mental no evalúa la función ejecutiva, que está ampliamente afectada en los pacientes de hemodiálisis, mientras que el MoCA-Test o la prueba de Montreal sí. Entonces ellos determinaron que era mejor utilizar la prueba de Montreal para evaluar el daño cognitivo a los pacientes de hemodiálisis. Con esto en mente y tomando en cuenta que la enfermedad renal crónica es la 9ª causa de muerte en Estados Unidos, que no hay investigaciones realizadas a nivel nacional asociando esa correlación y que la prueba es fácil de ejecutar, de bajo costo, nos preguntamos cuál es la función cognitiva de los pacientes que reciben hemodiálisis de mantenimiento. Y tuvimos como objetivo general determinar la frecuencia del deterioro cognitivo en los pacientes que recibían hemodiálisis o que reciben hemodiálisis de mantenimiento del Hospital Dr. Salvador Bienvenido Gautier en el periodo septiembre-diciembre del 2020. Como objetivos específicos, determinamos los niveles de severidad del deterioro cognitivo y determinamos el tipo de relación que había entre el deterioro cognitivo y el tiempo en terapia de sustitución renal, así como el deterioro cognitivo y las comorbilidades, el deterioro cognitivo y las características epidemiológicas como edad, sexo y escolaridad, y el deterioro cognitivo con el tipo de acceso vascular. En este tenor, entonces, el tipo de diseño y de estudio, con un estudio observacional descriptivo y de fuente primaria con los pacientes, la población, tomamos la totalidad de todos los pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5 en hemodiálisis, que pertenecen al programa de hemodiálisis del hospital durante el periodo antes mencionado. En cuanto a los criterios de inclusión, tomamos que fuera mayor de edad, que pertenecieran al programa, que quisieran participar del estudio, claramente, y que hablaran español. Los criterios de exclusión fueron un poquito más extensos, empezando por aquellos que no desearan participar del estudio, aquellos que se encontraron fuera del periodo de investigación. No se tomaron en cuenta aquellos pacientes que no pertenecieran al programa de hemodiálisis crónica de la institución, tomando en cuenta que en muchas ocasiones recibimos pacientes que pertenecen a otro centro. También fueron excluidos aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico previo de demencia, aquellos con discapacidad auditiva, y aquellos pacientes que tenían un periodo menor en la unidad también fueron excluidos para minimizar la posibilidad de que la uremia influenciara en las diferentes pruebas, y aquellos pacientes que estaban o que hayan sido hospitalizados en ese mes previo, también con fines de minimizar la posibilidad de que la enfermedad aguda influenciara en las pruebas. Entre estos podemos incluir aquellos pacientes que estaban hospitalizados con el cuadro clínico consistente al COVID-19. En este vemos el flujograma de selección de pacientes. Tuvimos un total de 109 pacientes luego de pasar por los criterios de exclusión. 23 pacientes se negaron a participar en el estudio, mayormente porque eran pacientes de fuera de la ciudad y entendían que participar del estudio les restaba tiempo para ellos trasladarse de nuevo a sus diferentes residencias o hogares. 14 pacientes estuvieron ingresados al momento de la recolección de datos. 5 pacientes estaban sospechosos o con el cuadro clínico de infección por COVID-19 y 7 pacientes tenían menos de un mes perteneciendo a la unidad de hemodiálisis. Esto es un total de 49 pacientes excluidos y la muestra con la que realizamos el estudio fue de 60 pacientes. Entre las diferentes condiciones de la variable, en cuanto a la función cognitiva, luego de aplicar el test de Montreal, de acuerdo a la puntuación que tuvieron los diferentes individuos, si la puntuación era mayor o igual a 26, se tenía una función cognitiva normal. El deterioro cognitivo leve iba con una puntuación de 18 a 25,
moderado de 10 a 17 y severo menor de 10. En otras variables que tomamos en cuenta fue la edad, el sexo, el nivel de escolaridad, donde lo clasificamos entre analfabeto, primaria y bachillerato, ya sea completa o incompleta, y aquellos que cursaron una educación universitaria. En cuanto a los aspectos relacionados a la hemodiálisis, contamos el tiempo de evolución, el tiempo de hemodiálisis ya siendo un menor de 1 año, de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 o mayor de 16 años en hemodiálisis, el tipo de acceso vascular que tenían los pacientes, y aunque en sí no era pertinente del estudio al principio, si tomamos en cuenta en qué turno de hemodiálisis se encontraban los pacientes. Se tomaron en cuenta también las comorbilidades, estas fueron tomadas ya sea de manera de los récords de los pacientes, también se le indagó actualmente acerca de la presencia de claudicación intermitente, revascularización o antecedentes de infarto agudo del miocardio, para ver si estos pacientes también tenían alguna enfermedad vascular periférica o enfermedad arterial coronaria. Este fue el instrumento de recolección. Aquí tenemos el test de Montreal. Y luego de aplicar ese instrumento de recolección, se procedió al análisis de los datos con tablas de frecuencias y porcentajes respectivamente. Y para relacionar las diferentes variables, se tomó mediante el paquete estadístico SPSS, se tomó la prueba de chi cuadrado para obtener los siguientes resultados. En esta primera tabla vamos a ver las características generales de la población, contando que el 70% de la población fue del sexo masculino y el 30% fue del sexo femenino. En cuanto a la escolaridad, tuvimos que un 35%, que equivale del 60% de la población estudiada a un 21 pacientes, tuvo una primaria incompleta, y el seguido de esta está el bachillerato completo en un 23%. En cuanto a los antecedentes patológicos, tenemos que 92% eran hipertensos, 28% diabéticos, 12% habían tenido un evento cerebrovascular anteriormente, 20% tenían el antecedente de enfermedad vascular periférica y 7 pacientes tenían el antecedente de enfermedad arterial coronaria. Perdón. Ya en cuanto a la función cognitiva, al evaluarlo, determinamos que 53 pacientes para un 88% tenía un deterioro de la función cognitiva. Al clasificarlo en leve, moderado y severo, de acuerdo al puntaje en el test de Montreal, tuvimos que 75% estuvo en deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado fue un 25% y no hubo ningún paciente que tuviera un deterioro cognitivo severo. Evaluamos los diferentes dominios afectados en los pacientes de hemodiálisis y determinamos, se observó que el 90% tuvo una afectación en lo que era la influidez verbal, que es parte de lo que evaluamos en las habilidades lingüísticas o en el lenguaje, seguido de la atención en un 60%, posteriormente la función ejecutiva en un 57% para quedar en un tercer lugar. Posteriormente, la abstracción, que era parte de lo que valorábamos en el lenguaje, en un 50%, seguido de la memoria diferida o el recuerdo diferido. Con el recuerdo diferido es importante denotar que el recuerdo diferido se evaluaba dándole un listado de 5 palabras a los pacientes. Estas palabras se mencionaban en una velocidad de 1 por segundo y se le pedía al paciente que repitiera el listado de palabras, se practicaba 2 veces y luego de un par de minutos el paciente debía mencionar la lista de palabras, ya sea de manera espontánea o si requería pistas. Las pistas podían ser de categoría o podían ser de selección múltiple. Por ejemplo, si una de las palabras constituía el color blanco y el paciente requería pista, la de categoría le podíamos decir, bueno, es un color, y el paciente podía decir cuál era o acertar en cuál era la palabra. O si el paciente ya no recordaba con la pista de categoría, podíamos darle selección múltiple, por ejemplo, era blanco, rosado o morado, y el paciente podría recordar o no. Esto es importante porque el recuerdo diferido lo evaluamos y este paciente, por ejemplo, de los 55 pacientes que evaluamos, de los 30 pacientes, 60 pacientes que evaluamos, 8 recordaron todo de manera espontánea, 38% de los pacientes
que para 123 pacientes no recordaron nada de manera espontánea requiriendo pistas, y al 32 pacientes, para un porcentaje de 53%, requirieron pistas para una o más palabras. En un total fueron 55 pacientes que requirieron pistas, y esto es importante, aunque no lo pensamos, porque habla sobre el déficit del tipo de memoria de los pacientes. Por ejemplo, puede ser de codificación o puede ser de recuperación. En el caso de la recuperación, al darle las pistas a los pacientes podían decir cuál era la palabra que le faltaba. Pero si era de codificación, el fallo en la memoria de esos pacientes, los pacientes ni con pistas podían recordarlo. El fallo en la memoria de codificación está asociada más a lo que es la demencia, el Alzheimer, y tenemos que recordar que esto generalmente es por un fallo estructural en los pacientes. Entonces, en cuanto a las diferentes relaciones de las diferentes variables, podemos ver que en cuanto al deterioro cognitivo, y por ejemplo el sexo, se vio que de los 53 pacientes afectados con deterioro cognitivo, un 71.7% fue del sexo masculino y 28.3% fue del sexo femenino. En cuanto a la edad en la que más predominó el deterioro cognitivo fue de 51 a 60 años de edad para un 30.2%, seguido de la edad de 41 a 50 años para 24.5%. En cuanto a la escolaridad, se vio el deterioro más en los pacientes que tenían primaria completa para un 39.6%, seguido, sorprendentemente, de aquellos pacientes que tuvieron el bachillerato completo para un 22.6%. Cabe destacar que en cuanto a la escolaridad y el deterioro cognitivo, se observó una relación estadísticamente significativa con un valor P de 0.048. En cuanto a la relación cognitiva, a la relación entre el deterioro cognitivo y los aspectos generales del hemodiálisis, en cuanto al turno, se vio que el turno de los martes, jueves y sábados tuvo mayor deterioro en un 22.6%, y en cuanto al tiempo en hemodiálisis, se vio más con aquellos pacientes que tenían de 1 a 5 años en 58.5%, seguido de aquellos que tenían 6 a 10 años por un 52.8%. Cabe destacar que al igual que con la escolaridad, aquí también hubo una relación estadísticamente significativa con un valor P de 0.023. En cuanto al acceso vascular y el deterioro cognitivo, encontramos el deterioro cognitivo en un 50.9%, más en aquellos que tenían la fístula arteriovenosa. En aquellos que tenían catéter, al clasificarlos si eran tunelizados o no tunelizados, se vio más en aquellos que tenían los catéteres tunelizados en un 73.1%. Lamentablemente, no se vio una relación estadísticamente significativa en cuanto al acceso vascular y el deterioro cognitivo. En cuanto a las comorbilidades, podíamos ver que de los 55 pacientes que eran hipertensos, se vio el deterioro cognitivo en un 87.2. De los 17 que eran diabéticos, se vio el deterioro en un 82.4%. De los 7 que tenían enfermedad cerebrovascular, se vio un 85.7%, destacando que aquí sí hubo una relación estadísticamente significativa con un valor P de 0.050, y de los pacientes que tenían enfermedad arterial coronaria, se vio en los 7 pacientes se vio el deterioro cognitivo. Con estos resultados podemos concluir que el deterioro cognitivo se vio en un 88% de los pacientes de la unidad de hemodiálisis, se vio en un 75% un deterioro cognitivo leve y un deterioro cognitivo moderado en un 25%, donde los dominios cognitivos más afectados fueron la fluidez verbal en un 90%, la atención en 60%, la función ejecutiva en 57% y el recuerdo diferido en un 40%. El rango de edad donde fue más predominante fue de 51 a 60 años, seguido de 41 a 50 años, y se observó una relación estadísticamente significativa entre el deterioro cognitivo y la escolaridad, el deterioro cognitivo y el tiempo en hemodiálisis y la presencia o el antecedente de un evento cerebrovascular. En cuanto a las limitaciones, podemos
mencionar el tamaño de la muestra. El vocabulario del test de Montreal también, a pesar de que el test de Montreal está traducido a diferentes idiomas, creo que incluyendo el mandarín, el test ha sido traducido en la versión en español, versión mexicana, así que mucha terminología usada ahí no son las que usamos nosotros, y por lo cual me vi en la obligación de usar sinónimos para que los pacientes entendieran lo que se les estaba pidiendo en los diferentes dominios. También, como limitación, está la negación por parte de algunos de los pacientes, que fueron en realidad bastante, a participar del estudio porque estos se encontraban viviendo en ciudades bien lejos de Santo Domingo. Por las recomendaciones, para finalizar, es recomendable o prudente realizar un screening del deterioro cognitivo, la función cognitiva de los pacientes de hemodialicidad, a la alta prevalencia que vemos en estos pacientes. Es recomendable o prudente realizar investigaciones futuras en la población de hemodiálisis dominicana, y esas investigaciones pudieran estar centradas en identificar los factores de riesgo para el deterioro cognitivo y la demencia, así como investigar los diferentes tipos de deterioro de memoria que pueden predecir la patología subyacente del deterioro cognitivo leve o la progresión a demencia. Sería adecuado en realidad también hacer pruebas de detección periódicas en la unidad para mejorar el tiempo para introducir apoyo en la atención domiciliaria, es decir, en conjunto con los familiares, y las discusiones de planificación de la atención que van a necesitar estos pacientes de una manera por adelantado. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Esta conferencia comenzará a grabarse. Dale, cuando quieras. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí se escucha, Anabel. ¿Se puede ver la presentación? También se ve. Okay. Pues es para mí un honor, un placer estar aquí presentando mi trabajo de grado para optar por el título de nefrología, dando gracias a Dios por este día y por la oportunidad. El título es El nivel de fósforo sérico y progresión en la enfermedad renal en pacientes de prediálisis del Hospital Salvador Bienvenido Gautier, junio-diciembre del 2020. Como asesores, el doctor Alberto Flores y el profesor Rafael Montero. Entonces, manos a la obra. Como introducción, el fósforo es uno de los minerales más abundantes en el cuerpo humano y se relaciona con funciones importantes como lo son las estructuras de las células, síntesis del ADN, lípidos de la membrana, señalización intracelular, metabolismo celular, como lo es la generación del ATP, mantenimiento de homeostasis, ácido base y mineralización ósea. Aunque la alteración de fósforo se produce desde estadios iniciales de la enfermedad renal crónica, los mecanismos compensadores son capaces de mantener estos niveles dentro de la normalidad en estos periodos. La variación de estos niveles se ha relacionado con la morbimortalidad, tanto cardiovascular como global, de estos pacientes, así como la progresión del deterioro de la función renal. Como todos o la mayoría sabemos, la enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal, que está definida como la disminución de la función renal expresada por una tasa de filtrado glomerular menor a 60 o con la presencia de daño renal durante más de 3 meses, manifestada en forma directa por alteraciones tanto histológicas a nivel de la biopsia como de forma directa por marcadores de daño renal, como lo son la albuminuria o la proteinuria como tal, alteraciones en el sedimento urinario y alteraciones ya de pruebas de imagen.
Cuando nos referimos a prediálisis como concepto, hablamos de enfermedad ya renal crónica avanzada, que es la etapa que existe en una insuficiencia renal en estadio avanzado, ya sea estadio 4 y 5. Hay algunas literaturas que también podrían englobar el estadio 3B. Aquí en la presentación le dejo la clasificación y ahí pueden ver los estadios. En esta etapa se realiza un seguimiento periódico con analíticas y exploraciones, así como ajustes de mediciones, de medicación, y esto es con el objetivo de mantener la función renal restante y retrasar en estos pacientes el inicio de sea la terapia dialítica o realizar un trasplante renal. En cuanto a los antecedentes, importante mencionar el estudio de Vélez y colaboradores que fue publicado en el 2018. Estos relacionaron el nivel de fósforo sérico y la progresión de la enfermedad renal, encontrando en un 45% de los pacientes con hiperfosfatemia tenían una disminución de la tasa de filtrado glomerular. En el estudio del 2011, publicado por Caravaca y colaboradores, llamado la Asociación entre Fósforo Sérico y Progresión de la Enfermedad Renal Crónica, estos concluyeron que los niveles de fósforo sérico se correlacionaban fuertemente con la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica. Ya en el 2009, Gómez y colaboradores publicaron los factores de progresión de enfermedad renal crónica, donde eso demostraron que el fósforo es un factor independiente de lo que es la enfermedad renal. Como justificación podemos mencionar que ese nivel de fósforo elevado, a pesar de ser una causa de morbimortalidad importante, a menudo se diagnostica, lógicamente, y se trata, pero no se valora en su verdadera frecuencia y en su verdadera magnitud. Múltiples autores han desarrollado suficientes estudios, estos validados en diferentes países, definiendo de manera objetiva esa relación entre el fósforo y el deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, en nuestros medios se ha estudiado poco. Por tal motivo, este estudio aportaría información y por ende ayudaría a la toma de conductas más rápidas y oportunas en esos pacientes para intentar o tratar de frenar la progresión de la enfermedad renal. Como planteamiento del problema, podemos mencionar que este sigue siendo la enfermedad renal crónica un problema no solo a nivel local, sino también a nivel mundial, representándose como una alta incidencia de la misma. Esta es elevada en pacientes con mayor riesgo, como aquellos hipertensos, con insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, alteraciones hepáticas, con infecciones crónicas, con trastornos mieloproliferativos, con neoplasias y con enfermedades autoinmunitarias. Por tal razón, no se puede atribuir únicamente a los factores de riesgo tradicionales, sino que es bueno investigar este factor que no es tan clásico, pero es importante. Por tal razón, el fósforo se ha postulado como un elemento emergente y su estrecha asociación con la mortalidad lo sitúa como un factor muy importante actualmente en las guías de prácticas clínicas. Tomando en cuenta lo antes expuesto, surge la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel de fósforo y la progresión de enfermedad renal en pacientes de prediálisis del Hospital Salvador Bienvenido Gautier, junio-diciembre de 2020? Como objetivo general, tenemos que identificar este nivel de fósforo y la progresión del mismo. Como objetivos específicos, determinar la edad, identificar el sexo, citar los antecedentes, notificar los niveles de fósforo, verificar los niveles de creatinina y por ende cuantificar la tasa de filtrado glomerular, enumerar los niveles de glucosa, especificar los niveles de presión arterial, cuantificar los niveles en pacientes del hospital. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Cuanto a las variables, ya básicamente la hemos mencionado: la edad, el sexo, los antecedentes personales patológicos, el nivel de fósforo, la creatinina para valorar la tasa, el tratamiento que se le dio, el
tratamiento que se le dio a los pacientes con hiperfosfatemia, la glicemia, la presión arterial, el calcio, la albúmina, ácido úrico, proteína en orina de 24 horas, potasio y hemoglobina. Aquí tenemos la operalización de las variables. No la vamos a detallar, pero aquí la tenemos todas. Con relación al diseño metodológico, eso es un trabajo de investigación que corresponde a un diseño observacional de tipo descriptivo, de corte transversal, de recolección de datos prospectivos con el fin de identificar lo que ya hemos mencionado reiteradamente, el nivel de fósforo y la progresión. Este se realizó en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, que se encuentra ubicado en el Ensanche La Fe, con estas dimensiones geográficas. Con relación al universo, este estudio abarcó a todos los pacientes de la consulta de prediálisis en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier. La muestra fueron todos los pacientes de la consulta que contaran con niveles de fósforo. Con relación a los criterios de inclusión, todos los pacientes que se encontraban en la consulta. Con relación a la exclusión, los pacientes embarazadas menores de 18 años se excluyeron, pacientes con menos de 6 meses de seguimiento por la consulta y pacientes con menos de 3 fósforos séricos en seguimiento. El método de recolección de datos, este se hizo recolectando la información, se aplicó lo que es una recolección de datos diseñada por la sustentante con datos generales. Aquí lo vemos, todo lo que se le solicitó al paciente. Con relación al plan de análisis estadístico de la información, se procedió a procesar la información y a graficarla en IBM SPS 22 y en el Microsoft Excel, aplicando fórmulas de cálculo de porcentaje y métodos estadísticos, tales como frecuencia simple y correlación de variables. Se usaron tantos tablas como gráficos para aumentar la representatividad de lo mismo y facilitar su comprensión. Aquí podemos ver más o menos cómo se hizo y las variables ya gráficamente. Con relación a los aspectos éticos, esta investigación se hizo únicamente en seres humanos y debido a la confidencialidad de la misma que tiene el paciente, no se revelarán los datos personales, sino que se van a realizar de manera porcentual, no de manera individual. Comenzando, obtuvimos un total de pacientes de 80 pacientes, de lo cual se excluyeron 20 por no contar con y 60 para el total del estudio. Ya evaluando, verificando, aplicándole la información, contabilizando, llegamos a, no se me duerman porfa, los resultados. Aquí tenemos los resultados. Ok. Por edad tuvimos un total de 60 pacientes. La edad más frecuente fue de 50 a 69 años para un porcentaje de 33.3%. Con relación al sexo, el sexo más frecuente fue el femenino con 31 pacientes para una frecuencia, para un porcentaje de 51.7%. Con relación a la comparación de esas variables, de esta variable, tanto los años como el sexo, vemos que el más frecuente igual fue de 50 a 69, siendo femenina, con un número de 11 para un valor de P de 0.005. Con relación a los antecedentes mórbidos, lo más frecuente fue la hipertensión, para un 26.7% y un número de 16, seguido de las diabetes de un número de 11 con 18.3 de porcentaje. Con relación a correlacionar estas dos variables, la edad con las patologías previas o las comorbilidades de los pacientes, vemos que la edad más frecuente fue de 50 a 69 años, presentando los hipertensos para una casuística de 6 pacientes con un valor de P de 0.17. La diabetes de estos pacientes, quisimos sacar un poquito parte de la diabetes porque es importante denotarla como tal. Vemos que 21 pacientes presentaron diabetes para un 36.7%. Aquí, correlacionándolo con el sexo, que es importante, vemos que 12 pacientes eran femeninas y 9 eran masculinos.
Con relación a la tasa de filtrado glomerular, aquí tenemos los 60 pacientes, de los cuales 15 a 29 de tasa, ya sería un estadio 4, eran 34 pacientes para un 56.7%. Con relación a los niveles de fósforo, tenemos aquí los 60 pacientes, 29 pacientes presentaban de 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro de fósforo para un 48.3%, seguido de 20 pacientes que presentaban más de 4.5 miligramos sobre decilitro de fósforo con un 33.3%. La edad más frecuente aquí correlacionando el fósforo con los años fue lógicamente 50-69 años para 11 pacientes, los cuales estos sí presentaban un aumento de fósforo para representar lo que es 11 pacientes. Esta correlación tiene un valor de P de 0.01. Con relación a los niveles de fósforo y los antecedentes mórbidos conocidos de estos pacientes, aquellos hipertensos y diabéticos fueron los más frecuentes en presentar lo que vemos aquí, más de 4.5 refiriéndose a la hiperfosfatemia. Aquí tenemos 6 pacientes hipertensos y 5 pacientes que eran hipertensos y diabéticos, con un valor de P de 0.003. En esta correlacionamos la tasa de filtrado glomerular y los niveles de fósforo. Aquí vemos que de los 60 pacientes, 12 pacientes tenían hiperfosfatemia con una tasa de 29 a 15 mililitros minuto por metro cuadrado. 15 presentaban un nivel de fósforo normal de 2.5 a 4.5. Esos son los más frecuentes con un valor de P de 0.0003. Con relación a cómo fueron tratados esos niveles de fósforo, 35 pacientes no fueron tratados, 18 pacientes fueron tratados de manera conservadora o refiriéndose a aportes nutritivos o dieta. 7 pacientes fueron tratados con fármacos. Con relación a la glicemia de estos pacientes, 24 pacientes para un 40% presentaban menos de 100 los niveles de glicemia para 24 casos como tal. Con relación a esta, la glucosa y la comparación con el fósforo, vemos que los pacientes que presentaban hiperfosfatemia, de estos 20, 7 mantenían niveles de glicemia por encima de 126 con hiperfosfatemia, 8 mantenían 126, pero con fósforo de 2.5 a 4.5. Dato importante que 12, siendo el más frecuente, presentaban niveles de glicemia menores de 100 con un valor de 0.1, valor de P de 0.1. Con relación a la presión arterial, esos pacientes, el 36 pacientes para un 60% presentaban glicemia entre tensión arterial entre 130/80 y 140/80. Para un valor de P de 0.003. Con relación, 0.03 aquí en esta comparación con relación al fósforo y la tensión arterial. Vemos que lo más frecuente, que eran 19 pacientes, presentaban tensión arterial de 130/80 y 149/89, con un fósforo de 2.5, 4.5. Pero importante de notar, 10 pacientes presentaban de esto hiperfosfatemia. Con relación al calcio, 24 pacientes para un 40% presentaban menos de 8 miligramos sobre decilitro de calcio, 28 presentaban de 8 a 10 para un 46.7%, con una P de 0.06. Con relación a la frecuencia de calcio,
Perdón, ahí se está cruzando un poco. Es como un valor de P de 0.002 aquí en el cruce de variables del calcio y el fósforo, donde vemos que los niveles de fósforo eran 14, los que presentaban menos de 8 de calcio y fósforo de 2.5 o 4.5. Con relación a la albúmina, de 3 a 4, presentaban 34 pacientes para un 56.7% de estos 60 pacientes. Con relación a el cruce de variables entre albúmina y fósforo, los niveles entre 3 y 4 de fósforo para un número de 15 pacientes. Esto fue lo más frecuente con un valor de P de 0.02. Aquí podemos ver, aquí arribita, ahora vemos, se pudo correlacionar los niveles de albúmina y la función renal, donde aquí podemos ver que 19 pacientes que tenían niveles de 3 a 4 de albúmina tenían una tasa de función glomerular o una tasa de filtrado glomerular entre 29 y 15 mililitros minuto metro cuadrado. Con relación al ácido úrico, el 34 pacientes para un 56.7% presentaban de 3 a 7 niveles de ácido úrico. Para la comparación entre fósforo y ácido úrico, tenemos que lo más frecuente fue presentar de 2.5 a 4.5, 18 pacientes con un nivel de ácido úrico de 3 a 7, siendo un valor de P de 0.01. Aquí comparándolo con la función renal, vemos que 23 pacientes tenían una tasa de 29 a 15 con un fósforo de 3 a 7. Con relación a las proteínas, tenemos que 26 pacientes para un 43.3% tenían de 500 gramos de proteína en orina de 24 horas. Con relación al fósforo y las proteínas, 14 pacientes que presentaban de 500 gramos de proteína en orina presentaban de 2.5 a 4.5 los niveles de fósforo. Pero de notar aquí que 20 pacientes del total de los 60 presentaban hiperfosfatemia y también presentaban la mayoría de 501 gramos de proteína en orina de 24 horas. Aquí correlacionando las proteínas con la función renal, vemos igual que aquellos que presentaban 500 a 1 gramo tenían una tasa de 29 a 15, aquellos que tenían más de 1 gramo tenían una tasa de 29 a 15 igual y eran 12 pacientes. Con relación al potasio, vemos que esos pacientes eran 37 pacientes para 3.5 a 5.5 de potasio para un 61.7%. Correlacionándolo con el fósforo, aquí vemos que 15 pacientes presentaban niveles normales de 3.5 a 5.5 de potasio, pero con 4.5 de fósforo, o sea, hiperfosfatemia. Con relación a la función renal, presentaban 21 pacientes, presentaban niveles normales, pero con una tasa de 29 a 15 mililitros minuto por metro cuadrado. Con relación a la hemoglobina, tenemos que 27 pacientes de estos tenían más de 11 gramos de hemoglobina para un 45% en porcentaje. Con relación a correlacionar la hemoglobina y el fósforo, vemos que 13 pacientes tenían más de 11 de hemoglobina, pero tenían hiperfosfatemia. Y de notar también que 15 pacientes tenían de 8 a 11 niveles de hemoglobina con fósforo de 2.5 a 4.5. Con relación a la vitamina D y la PTH, 20 pacientes presentaban menos de 60, 23 pacientes de 60 a 300 y 17 pacientes
mayores a 300. Con relación a la vitamina D, 29 presentaban menos de 20, 11 presentaban de 20 a 30 y 20 mayor de 30. Con relación al fósforo y a la tasa de filtrado glomerular, aquí tenemos la que ya le había mencionado, que es el fósforo inicial y la tasa. Aquí tenemos el fósforo inicial con el fósforo de seguimiento, donde vemos el total de 60 pacientes que tenían 11 de 2, menos de 2.5, 29 de 2.5, 4.5 y 20 mayor de 4.5. ¿Qué pasa de esto? 20 de estos 30 se mantuvieron igual, no cambió su tasa. De estos 10 disminuyeron la tasa y 20 aumentaron la tasa de filtrado glomerular, principalmente aquellos que tenían hiperfosfatemia para 9 pacientes. Aquí en esta gráfica podemos verlo más porcentual y más detallado. Y el fósforo de los 3 meses se volvió a correlacionar con el fósforo que se tomó a los 6 meses y la tasa de filtrado glomerular, viendo que de estos 60 pacientes, 23 continuaron igual, viendo que en la anterior 30 continuaron igual, en esta continuaron igual 23, disminuyeron 18 y aumentaron 19. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 20 que habían aumentado, 19 continuaron aumentando y aquellos que tenían hiperfosfatemia de estos 10 pacientes continuaron en aumento. Aquí se ve de manera porcentual todo lo antes mencionado. ¿Qué pasa? De manera de conclusión, la edad más frecuente, como vimos, fue de 50 a 69 años para un 33%, seguida de aquellos pacientes de 70 años y de 30 a 49 años, con un 25% para 15 y 20 casos respectivamente. El sexo femenino fue el más frecuente, un 51.7%, los antecedentes mórbidos, la hipertensión y la diabetes. Con relación a aquellos, el 56.7% de los pacientes mantenían una tasa de filtrado glomerular entre 29 y 15 mililitros metro cuadrado para 34 casos. El 40% de los pacientes tenía una glicemia por debajo de 100. El 60% mantenía una presión entre 130/80 y 140/80, 149/89. 46.7 mantenía un nivel de calcio por debajo entre 8 y 10. 56.7% de los que presentaban ácido úrico para 34 casos, presentaban de 3 a 7. 43 de los pacientes que presentaban, porcentaje de los pacientes tenían proteinuria entre 500 a 1 gramo. Aquellos pacientes que presentaban un potasio entre 3.5 y 5.5 fue el 61.7% para 37 casos. 45% de los pacientes tenían una hemoglobina mayor a 11 para 27 casos. La hipertensión fue más frecuente en la edad de 50 a 69 años para un 18.4% con un valor de P de 0.17. La edad más frecuente que presentó hiperfosfatemia fue entre 50 y 69 años con un valor de P de 0.01. Los hipertensos y diabéticos fueron lo más frecuente en presentar hiperfosfatemia con un valor de P de 0.003. La tasa más frecuente, como vimos, fue de 29 a 15. El tratamiento que se le aplicó más frecuente fue la dieta. El porcentaje más frecuente fue menor de 100, con niveles de fósforo entre 2.5 a 4.5. El porcentaje más frecuente fue menor de 8 miligramos de con niveles de fósforo entre 2.5 para un valor de P de 0.02. Con relación a la discusión, el presente estudio, el rango de edad más afectado fue de 50 a 69 para un número de 20 casos con un porcentaje de 33.3%, similar al estudio de Vélez y colaboradores, que fue una media de 65 años, y el estudio de Caravaca, que fue de 67 años. Con respecto al sexo, fue el femenino en nuestro estudio para un número de 31, con un porcentaje
ya mencionado, con relación al estudio de Caravaca fue lo contrario, donde lo más frecuente fue el sexo masculino en un 63%. En nuestro estudio muestra que la hiperfosfatemia es frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados prediálisis. Con relación a eso, el nivel de fósforo de más de 4.5 con un porcentaje de un 33.3% para un número de casos de 20, mientras que los estudios realizados por Caravaca y colaboradores representan, un porcentaje de 42% para un número de 77 pacientes. Sin embargo, el estudio de Vélez fue un 45% para un número de casos de 86. Los resultados de este estudio muestran que la hiperfosfatemia es frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados prediálisis. La velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica se correlacionó de manera importante con los niveles promediados de fósforo, como con otras variables de interés por su potencial participación en la progresión de la enfermedad renal crónica. La concentración de albúmina plasmática va a reflejar la presencia y la gravedad de distintos procesos que tienen un impacto negativo en la evolución de estos pacientes, llámese la desnutrición, la inflamación, la proteinuria y la hipervolemia. Estos pacientes que presentaban hiperfosfatemia tenían una proteinuria más elevada y se observó una correlación significativa entre esos parámetros, ya sea el fósforo y la proteinuria. Esto se relacionó también con el aumento, la hiperfosfatemia de lo que es la presión arterial y la circulación hiperdinámica. También se ha observado que la sobrecarga de fósforo daña el podocito en animales de experimentación, y estos dos mecanismos podrían explicar de forma alternativa a lo que es la relación causal entre el fósforo y la magnitud de la proteinuria. El fósforo también está implicado en la progresión de la enfermedad renal crónica, en el aumento de la inflamación y la infección en pacientes en diálisis y en pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis. Este tiene también aumento de la mortalidad global y la morbimortalidad cardiovascular también, y la calcificación vascular y global como tal. La hiperfosfatemia es un hallazgo frecuente en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica. Además de la función renal, existen otros factores como lo es el sexo femenino, que fue frecuente en estos pacientes, que se asocia con concentraciones más elevadas de fósforo sérico. En este estudio también se demuestra que los niveles de fósforo sérico son determinantes independientes de la velocidad de progresión de la enfermedad renal crónica, y por tanto esos resultados apoyan la realización de estudios para ver cómo medio tratamiento y control adecuado del fósforo se retarda o se retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Qué limitaciones tuvimos en este estudio? Que no pudimos determinar los niveles de FGF23, de 25 hidroxicolecalciferol, las excreciones urinarias tanto de fósforo como calcio, el índice de masa corporal y aquello que llamamos acidosis metabólica, que podríamos verlo en los gases arteriales. Por razones de cuantificación, de realización, no pudimos realizar estas determinantes que son importantes para valorar y correlacionar el fósforo con la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Qué recomendamos? La principal recomendación es la prevención de la progresión de la enfermedad renal, minimizando el riesgo de desarrollo posterior de esta enfermedad renal crónica terminal y la necesidad de terapia sustitutiva. Dar como continuidad a la realización de chequeos en los pacientes prediálisis, según lo establecen los protocolos, ya que eso nos va a ayudar a dar seguimiento de los mismos y ver de manera estricta los laboratorios correspondientes de esos y los estudios de imágenes para así minimizar el uso de la misma. Revisar exhaustivamente los medicamentos utilizados en estos pacientes y calcularles los aclaramientos para los medicamentos según la tasa de filtrado glomerular. Y esto da como recomendación también futuras investigaciones de lo mismo. Tenemos varias bibliografías, muchas gracias, y como una frase que siempre pongo me gustaron estas dos,
El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, y para empezar un gran proyecto hace falta valentía, y para terminar este gran proyecto hace falta perseverancia. Gracias.